Vamos a los hermanos con la paz del Señor, Amén, gloria a agradecidos de Dios. estar nuevamente desde aquí, desde el Facebook, La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Estoy como siempre con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y bueno, en breve estará llegando mi mamá para compartir con Amén, nosotros gloria este a Dios. programa. Gracias, Jesús. Saludamos a todos los hermanos y a las hermanas que nos están escuchando, a los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Allí nosotros tenemos la iglesia central, si usted nos quiere visitar. Nuestros días de culto son los miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Venga, hermano, conozca la palabra del Señor, conozca más de su gracia y lo que la Amén, gloria a gracia puede Dios. producir en usted. Conozca el Evangelio que tiene poder para transformar las vidas. Saludamos también a nuestro amado pastor Ramón Encina, a su esposa, nuestra hermana Gracias, Señor Ramona. Ellos Jesús. estuvieron haciendo programa hoy a la mañana. Y bueno, hermano, si usted desea escuchar los programas, la enseñanza nuevamente, lo puede hacer a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí están toda la enseñanza que nosotros vamos dando, nosotros, el pastor y los Amén. cultos. Toda la enseñanza está ahí. Usted puede reverla, escudriñar la palabra y bueno, y enriquecerse. Así que bueno, saludamos a todos los hermanos y vamos a orar en esta tarde. Vamos a comenzar con el programa. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos las Gracias, Señor gracias, Jesús. Señor, por poder estar aquí, por poder hacer este programa, Señor, porque tú lo permites, Señor. Porque nada hacemos, Señor, si no es por tu voluntad y por tu dirección, Señor. Amén. Sino que tú, Señor, nos da la dirección para poder caminar por allí, Señor. Tú has trazado el camino, Señor, para que nosotros te sigamos. Amén. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos van a estar escuchando, de los amigos, Señor, que nos escuchan a través de Facebook, Señor, y bendiga, Señor, esta palabra. Señor, que esta palabra pueda salir de nuestra boca, Señor, enviada por ti, y producir todo aquello para la cual tú la enviaste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria Amén, a Dios. hermano. Le voy a dar a mi Gracias. esposa para que nos salude en esta mañana, en esta Gracias, tarde. gracias al Señor por un día nuevo, hermoso día de sol. Un poco frío, pero bueno, hermoso día de sol, ¿no? Que Amén. el Señor nos esté bendiciendo en este día, hermano. Ya estamos en sintonía con los hermanos de la predicadora. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos amados. Amén. Les saludamos a los hermanos de la predicadora. Vamos a ir al libro de Esther. Esther es un libro del Antiguo Testamento y es un libro muy precioso, hermano. Es un libro muy precioso. El libro de Esther, si usted lo lee, pareciera que es como el libro de Cantar de los Cantares. Son dos libros que para la mente humana no tendrían que estar allí. Pero el Señor, el Espíritu Santo, los colocó perfectamente en orden para nuestra enseñanza. Amén. Y allí nosotros podemos encontrar la enseñanza para la nueva creación, para la nueva vida en Cristo Gloria Jesús. a Dios. Vamos a ir Gracias, ahí en el Jesús. capítulo 2 del libro de Esther, en el capítulo 2, versículo 15. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa propuso, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fíjese, qué maravillosa esta palabra, hermano. Qué lindo. Ahora, Gloria a ¿qué Dios. tiene que ver esta Gracias, palabra con Jesús. nosotros? Dirá usted. Gracias, Señor. Bueno, amado. hay riqueza escondida en esta palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abial, tío de Mardoqueo, a quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró. No le interesó otra cosa, sino, dice, lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Amén. Y entonces nosotros vemos acá una figura. Esther nos representa a nosotros por la fe como la esposa de Cristo. Gloria a Dios. Veo como aquella que fue desposada, porque el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas y dice, o porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura, ataviada para su marido, a Cristo. Amén. ¿Vio? Pero el que nos viste a nosotros, el que nos viste, nos prepara como esposa, es el Espíritu Santo. Amén, gloria a Por Dios. eso nosotros vemos allá, ya en la culminación de la tarea, después de que el Espíritu Santo ha preparado a la esposa,
Dice en el capítulo 19 del versículo 6, creo que es del libro de Apocalipsis, y a esta se le ha concedido que se vista. El 19, 7 y 8. El 19, 7 y 8, amén. Dice que se vista, dice, de lino fino, blanco, resplandeciente, porque el lino fino son las sanciones justas de los santos. ¿Vio? Es la vestidura de la esposa. Gloria a Dios. Pero que la que lo viste, la viste a la esposa, es el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo la viste a la esposa? Porque Él sabe el deseo del corazón de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como el eunuco, Él sabía con detalle el deseo del corazón de aquel al que Él le servía. Amén. Él sabía el deseo del corazón del rey Asuero, y Él sabía cómo Él quería una mujer para su esposa. Entonces, por eso le encargó a Él que la preparara, así como el Señor dejó al Espíritu Santo para que nos preparara como esposa. Siempre sabemos que todo el Antiguo Testamento son figuras. Amén. ¿No? Después la realidad la vemos en el Nuevo Testamento con Cristo ya, ¿no? Y el apóstol Pablo, que es nuestro maestro, es el que nos va enseñando. Amén, gloria a Dios. Tiene tanta similitud con Primera de Tesalonicenses que están dando el pastor. Amén. A la mañana, ¿no? Fíjese qué maravilloso. Y entonces fíjese, esta mujer dice, le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey. ¿Vio? Y eso va a llegar el Amén, tiempo en que la esposa, aquellos que se han preparado, que se han dejado vestir como esposa por aquel eunuco que representa al Espíritu Santo, se presenten delante del Señor. Pero nosotros necesitamos saber el deseo del corazón del Señor, cómo Él quiere que nosotros nos vistamos de esposa para Él. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Amén, necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque Él nos asiste a nosotros para una vida de transformación, para que nosotros seamos transformados a la misma imagen de Cristo. Porque aquí cuando habla de vestimenta, habla de una transformación, de un cambio de mente, de sentimiento y de dirección. No habla de una vestimenta exterior, sino de una manifestación del carácter semejante al de Cristo. Porque la esposa es semejante al esposo. Amén, Sí. gloria a Dios. Acá, Primera de Corintios 2. Qué hermoso. Aleluya, qué hermosa que la palabra gloria a de Dios, Dios. ¿no? Qué hermoso cuando la podemos entender, ¿no? Cuando Amén. Dios trae revelación a nuestra vida, ¿no? Porque cuántas veces lo hemos leído y quizás no entendíamos, pero ahora que el Señor abrió nuestros ojos nos deleitamos en la palabra de Dios, ¿no? El pastor siempre dice, cuando da un versículo para que leamos, lea el versículo, deleítese, gócese en el Amén, versículo. gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. En el versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Bueno, el 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria al Señor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén, gloria a Qué hermoso. Dios. Entonces el único que puede saber cómo el Señor quiere que nos vistamos es el Espíritu Santo. Amén. En el tiempo antiguo a las novias se le hacía el vestido mientras lo tenía puesto. Entonces lo iban bordando, cosiendo y la novia tenía que quedarse quietita. Para Amén. que el que la estaba vistiendo pueda hacer su trabajo, ¿no? Alabado Gloria sea al su Señor. nombre. Sí, eso podemos ver ahí en el Salmo 45, Sí. 45:11, creo que. Vamos a buscar ahí. ¿Leo el 11 también? Sí, sí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Amén. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria al Sí. Señor. ¿Y qué nos concedió el Señor? Que nos vistamos de esposa, Amén. para reinar con Él. Qué hermoso, ¿no? Aleluya, Qué maravilla. gloria a Gracias, Dios. Señor Jesús. Fíjese qué maravilloso en el capítulo 45 del libro de Salmo. Dice, fíjese, la esposa tiene que, para conocer el deseo del corazón del esposo, tiene que inclinar el oído primero. Tiene que inclinar el oído. ¿Y a quién inclina el oído? Inclina el oído a aquel que sabe cuál es el deseo del corazón del esposo. Porque si él sabe, él le va a decir, él le va a informar. Y esto tiene contraste con ese versículo que dice, yo me voy, dijo el Señor,
pero enviaré otro consolador, y Él los guiará a vosotros a toda verdad y a toda justicia. Él hará saber las cosas. Amén. ¿Vio? Gloria Y a el Dios. Espíritu Santo nos hace saber a nosotros el deseo del corazón de nuestro amado, Amén. de Gracias, nuestro amado Jesús. Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y en el capítulo 45 del libro de Salmo, en el versículo 10, dice: oye, hija, y mira. ¿Vio? Oye y mira. Y dice: e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Vio? Que olvide de dónde viene. ¿Vio? ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de allá, venimos de Adán, pero ya hemos muerto a Adán. Ya hemos muerto a la vida vieja. Entonces olvida, dice, olvida tu pueblo, dice, y la casa de tu padre, y deseará, dice, el rey tu hermosura. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Vio? Fíjese, alabado sea su nombre. Inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor por los ricos del pueblo. Toda gloriosa, dice, fíjese, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro, dice, es su vestido. ¿Vio? Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Gracias, Fíjese, Jesús. toda, dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. ¿Vio? En su interior hay una hermosura que ella la muestra a través del exterior, en la manifestación. Por eso el brocado es el bordado que se le hacía con hilos de oro, ¿no? Que resaltaba del fondo. Y esto me encantaba, ¿no? Porque yo me veía como el fondo y la vida de Dios resalta. Amén, gloria Eso a es lo Dios. que tiene que resaltar, Amén. porque nosotros no somos valiosos por lo que somos, sino por lo que contenemos. Amén, ¿no? Y nosotros aleluya. somos contenedores de la vida de Dios. Gracias, Somos un envase Jesús. y lo que tiene valor es lo que contenemos. Por Amén. eso el valor que tiene el vaso, por el Amén. contenido. Gloria ¿no? a Dios. Gloria al Señor. Alabanza Y dice que el a su brocado brocado de oro, con hilos de oro se cosía y se hacía el dibujo que estaba sobre el fondo y resaltaba del fondo. Sí. Que la vida de Dios resalta de este vaso de Sí. barro. Es un vaso de barro. Usted mira un vaso de barro como es. Pero ahora cuando la vida de Dios, el oro resalta sobre ese vaso de barro. Amén, Es gloria a maravilloso. Dios. Es para que nos Aleluya. gocemos, para que nos deleitemos en lo que Dios nos ha concedido. Amén, gracias. Gracias, Señor Jesús. Somos privilegiados de esto que el Señor nos ha Aleluya. concedido. Amén. Damos Gracias, gracias al Señor Jesús. porque llegó mi mamá. Le vamos a dar para que salude. Amén. Saludo a toda la audiencia Gracias, con la paz del Jesús. Señor. Gracias, amado. Siempre agradecida al Señor, ¿no? Amén. Le doy gracias porque permitió que pueda llegar, un poco Amén. dolorida, pero bueno, llegamos. Y bueno, gracias. Es solo agradecimiento para el Señor, ¿no? Como decía la hermana, resaltemos que la vida de Dios resalte en nosotros, ¿no? Amén, Que gloria seamos a Dios. ese brocato, ¿no? Que le dé toda la gloria al Señor, ¿no? Gloria Que a Dios. el Señor pueda gloriarse Amén, en sus hijos, gloria a ¿no? Dios, Es gracias, como Jesús. cuando un hijo te viene con un 10, viene sobresaliendo, ¿no? Porque Amén. él dice, mamá, me saqué un 10, me saqué un 10. Gloria a Dios. Y bueno, y ese gozo que uno siente seguramente que sentirá nuestro Padre Celestial, ¿no? Amén, gloria a Cuando Dios. nos ve a sus hijos amados manifestar la vida de su hijo. Gracias le doy al Señor Amén. por poder compartir hoy la palabra con usted. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Fíjese, Dios. y dice, de brocado de oro es su vestido, dice. Gracias Jesús. Pero, y ese era un trabajo que se hacía antiguamente, se hacía a mano. Y mientras que se hacía ese trabajo, la novia tenía que quedarse quieta. Veo, porque mientras que la que surcía iba haciendo el bordado en el vestido, lo hacía, si la novia se movía podía recibir un pinchazo de la aguja. ¿Veo? Y entonces pues, sufría ahí, ¿no? Y entonces el que borda en nosotros el carácter de Cristo es el Espíritu Santo, Amén. a través de la palabra. Amén, gloria Y a veces produce dolor eso. ¿Por qué produce dolor? Porque la transformación es dolorosa. La transformación es dolorosa. Pero nosotros tenemos que ver que cuando la transformación se hace una realidad en nosotros, entonces se ve la vida de Dios. Se ve ese brocado, ese bordado de oro en nosotros. Amén. Ese bordado, ese oro
que representa la vida de Dios en nosotros, hecha una realidad, se ve. Y entonces se opaca, como decía mi esposa, se opaca la humanidad, pero se ve la vida de Dios. Gloria a Dios. Y Juan decía, es necesario que yo mengüe, que yo desaparezca, para que Él crezca en nosotros. Y ese es el fin, ese es el fin. Porque fíjese que dice, y la vestimenta de la esposa, dice, es blanca, luminosa y resplandeciente. ¿Por qué será? Porque la vida de Dios es una realidad en todo su esplendor en ella. Amén. Gloria En a todo Dios. su esplendor. Usted va a mirar a la esposa y es igual que el esposo. Amén. ¿No? Gracias, Es igual Jesús. que el esposo. Gracias. Y Señor. entonces eso me hace pensar en aquel que fue enviado para hablar con Juan en el libro de Apocalipsis. Fíjese, este era un redimido. ¿Vio? Era un redimido. Pero cuando Juan lo vio y vio la gloria que se manifestaba a través de él, se postró, dice, porque pensó que era el mismo Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero aquel redimido le dijo, no te postres, dice, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Pero lo que él estaba viendo era la gloria de Dios en Gloria a él. Dios. Gracias, Fíjese, Jesús. un vencedor total. Amén. Un vencedor total. Y esa es la esposa. ¿No? Pero para llegar a ser un vencedor total y ser parte de la fila de la esposa, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, formando el carácter de Cristo en nosotros, Amén. para que el carácter se pueda ¿Y ver. por qué a veces sufrimos? Porque nos movemos. Amén. Nos movemos, queremos hacer algo de nosotros mismos, Amén. queremos poner algo de nuestra humanidad, de Y algún sí. esfuerzo nuestro, Como y dice, todo ¿no? eso es la carne. Dice ahí que procurar de no deslizarte, ¿no? Sí. Ahí Sí. cuando nos deslizamos es donde sufrimos, pero inmediatamente ahí está, como decía el hermano Nicolás, ¿no? El Espíritu Santo que nos lleva a manifestar Jesús. esa vida, ¿no? Gloria a Dios. Porque ese es el consolador que nos mandó nuestro amado Amén. Señor Gracias, Jesucristo, ¿no? El Espíritu Santo, para que vivamos en Él. Amén. Gloria a Dios. A veces subestimamos la carne, pero la carne tiene un poder, que si nosotros no la sometemos al Espíritu, nosotros por nosotros no lo podemos hacer. Gracias, Jesús. Por eso la palabra todo el tiempo en Gálatas, en Primera de Pedro, como leíamos el otro día 4, nos dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya de andar en la carne, sino que vivamos en el Espíritu. Amén. ¿No? Porque Él es el único que sabe lo que a Dios le agrada. Amén. ¿No? Y cuando a nosotros nos duele es porque nos movemos. Nos movemos de lo que al Señor le agrada, de lo que el Espíritu nos hace Sí. hacer, ¿no? Sí, fíjese, Gracias, ¿no? Señor Jesús. Y ahí está el punto. ¿Por qué entonces nosotros pasamos, por qué nos duelen a nosotros las luchas y las pruebas? Porque nosotros nos movemos. ¿Por qué experimentamos el sufrimiento en la lucha de las pruebas? Nosotros no tendríamos que experimentar el sufrimiento, tendríamos que experimentar el gozo Gloria a de la Dios. vida de Dios manifestándose en nosotros. Pero experimentamos el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos movemos. Mientras que la novia está siendo vestida por aquel que la está Gloria a vistiendo, Dios, gloria a Dios. no se mueve, ella se queda quieta. ¿Por qué? Porque está confiando en que aquel que la está vistiendo está haciendo bien su trabajo, porque él sabe el deseo del corazón de aquel que ella donde ella va a ser presentada delante de Amén, de esa gloria a persona. Ahora nosotros, la iglesia, o mejor dicho la esposa, porque nosotros sabemos que no toda la iglesia va a ser la esposa, sino los vencedores totales. Amén, gloria Bueno, a Dios. aquellos vencedores que se mantengan firmes en la fe, sin fluctuar, dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, formando en nosotros a través de la palabra de Dios el carácter de Cristo, esos son aquellos que se van a poder presentar delante del Señor como la esposa, como la esposa. Por eso, fíjese que hubo un hombre que en las parábolas que dice que, ¿cómo entraste tú, amigo, aquí? Dice, sin haber sido vestido de boda, ¿vio? Y ese es porque él no se dejó vestir de boda, no dejó que el Espíritu Santo trabaje allí. Era salvo, pero no dejó que el Espíritu Santo trabaje allí. Y el Señor nos quiere llevar a que nosotros dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para ser hallado vestido de boda. Y podemos leer acá en Esther un poquito más arriba, ¿no? Sí. Porque dice, termina el 15 diciendo, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Amén. Pero ¿por qué pasaba eso? Porque ella dejó que el eunuco la vistiera. Claro. ¿No? Y en el 2.10 dice, ¿2.10? Esther no declaró, no,
En el 12. El 2, Y 12. cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. A ver, lepa. Esto es 12. Esto es el tiempo de sus atavías. Esto es 6 meses en óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces las doncellas venían así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, pues para venir ataviada como con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgat, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Amén. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró. Qué diferencia con las demás, ¿no? Sí. Ella ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras Gloria a mujeres, Dios. y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás Gracias, vírgenes. Jesús. Y puso la corona real, aleluya, gloria a Dios, puso gracias, la corona Jesús. real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Gloria a Dios, la diferencia, ¿no? Las demás se vestían con aceite, con aromáticos, pero ella se vestía como el eunuco le dijo. Amén. Ella se vestía, se dejaba vestir por el Espíritu Santo. Aleluya, Amén. Y gloria a dice que Dios. el rey la amó más que todas las otras. Amén. Y puso una corona sobre su cabeza. Amén, gloria a La Dios. diferencia, ¿no? Y veíamos la diferencia y comparábamos esto con lo que dice Cantares 2. No, Cantares 1. Sí, 1:4. Gracias, Jesús. No veo nada. Fíjese. Gracias, Jesús. 1:4. Dice, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores, más del vino con razón te ama. Sí. Dice, atráeme en pos de ti y correremos. Gracias, Jesús. ¿No? Y eso es lo que todos deseamos, atráeme en pos de ti, nos atrajo el Señor y Amén. correremos, Correremos ¿no? la carrera. Y correremos la carrera. Lamentablemente no todos corren la carrera. Amén. Claro, ese es el pensamiento de nosotros, Gloria al que Señor. todos quieren correr. Gracias, Jesús. Por eso en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 9, versículo 27, 26, 27, 24 al 27, ahí vamos a leer. Nosotros decimos, como dijo la Sulamita, atráeme en pos de ti, correremos, porque pensamos que todos quieren correr. Gracias, Jesús. Pero realmente nosotros tenemos que ver que corren legítimamente aquellos que se dejan transformar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, esto es muy importante, hermano. Y no se lo decimos con altivez de espíritu, sino que con humildad. Porque el Señor nos lo hizo entender y tal vez después de muchos años la necesidad del poder del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es el único que conoce el deseo del corazón de nuestro amado Amén, Señor Jesucristo, gloria a Dios. y Él es el único que puede prepararnos como esposa para Él. Amén. Gracias, ¿Vio? Señor. Él es el único. ¿Vio? Eso no le es dado al pastor. El pastor es alguien que el Señor puso, un ministro que el Señor puso para perfeccionarnos. ¿Vio? Y no estamos desmereciendo el trabajo del pastor. Ese es el trabajo del pastor. Pero el trabajo de transformar nuestras vidas y de conformarnos a la imagen de su Hijo para que podamos llegar a ser la esposa de Cristo, ese es el trabajo del eunuco, del Espíritu Santo. Amén. Porque Él conoce el deseo del corazón del Rey. Amén, Señor ¿Vio? Jesús. Alabado sea su nombre. Gracias, Y Señor. entonces, fíjese qué maravilloso. Esta mujer dice, atráeme en pos de ti, nosotros correremos. ¿Vio? Y el Señor le atrajo. ¿Cómo le atrajo? Y nosotros leemos un poquito más abajo en el mismo libro de Cantares y dice, me llevó a la casa del banquete, dice.
y su bandera sobre mí fue amor. ¿Vio? Su Y es- amor nos atrajo. y su amor nos atrajo, porque dice en el libro de Efesios, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, manifestándonos su amor a través de la cruz y haciéndonos saber que Él nos enriqueció por medio de ese sacrificio. gloria a Dios. Y entonces la Gracias, Sulamita lo Jesús. entendió, dice, su bandera sobre mí fue amor. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, Pero eso no Jesús. lo entendieron las concubinas. No lo entendieron, lo entendió ella. Ella quiso arrastrar a otros con ese amor, como le pasó al apóstol Pablo. ¿Vio? Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero eso no lo entendieron todos los hermanos. Lo entendió él. Y él siguió adelante. ¿Vio? Y intentó arrastrar a otros, pero el Señor le llevó a él. Señor. Y así el Señor nos trae esta revelación por medio de su Espíritu Santo, que es el que conoce el deseo de su corazón, para que nosotros seamos atraídos y seamos conformados a su imagen y seamos su esposa. ¿Vio? Amén. Y bueno, Gracias, y ¿qué va a atraer a los otros? Y la misma sinceridad que hay con nosotros, para con el Señor, para ser transformado, para ser su esposa, eso le tiene que atraer a los hermanos. Gloria a Dios. ¿Vio? Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Gracias, Sí, Señor. iban a leer 1 Corintios. 9, 24 al 27, sí, 1 Corintios. Gracias le damos al Señor. 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha y de todo se abstiene. Sí. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Gloria a Así Dios. que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo Amén, sido Señor Jesús. heraldo para nosotros, yo mismo venga a ser eliminado. Sí, Gracias le damos, Fíjese. Señor, ¿no? sí, Como hizo ella, ¿no? sí. Es Se hermoso, ¿no? vistió tal como lo dijo El eunuco. Sí, Es hermoso ver, ¿no? Gracias, Cuando Jesús. vemos a los hermanos que se manifiesta en ellos la vida de Dios, ¿no? Pero nosotros queremos verla acá. sí. Nosotros queremos verla Sí. acá. Por eso ahí el apóstol Pablo decía, ¿no? No sea que habiendo sido heraldo, mensajero para otro, Otro. yo venga a ser eliminado. Claro. Cuando habla de eliminado no habla de salvación. Somos salvos, la salvación Sí, ya sí, sabemos ya. que somos salvos. Pero tenemos ahora una herencia Sí. delante de nosotros. ¿Y qué es? Ser la esposa de Cristo. Amén, aleluya. Claro, Gloria a porque Dios. nosotros Gracias, tenemos que Jesús. entender que esto Gracias, es personal. Señor. Gracias, Amén. Jesús. Esto es personal, hermano. Hermana, usted que nos escucha, es personal. A mí no me va a beneficiar que usted lo alcance. Me va a poner contento que usted lo alcance. Pero eso no me va a beneficiar a mí. Lo que me va a beneficiar a mí es que yo lo alcance por medio de haber dejado al eunuco, al Espíritu Santo, producir la transformación en mi vida. ¿Vio? Por eso es personal. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo use el Evangelio, su gracia maravillosa, para transformar nuestras vidas. Por eso necesitamos entender. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. No hay hombre que nos pueda hacer entender. El Espíritu Santo nos hace entender que la vida de todos nosotros tiene que ser transformada. No puede ser la misma vida que nosotros teníamos en Adán, ni siquiera la vida que nosotros teníamos en Cristo al principio de nuestra carrera. Tenemos que ir creciendo en el desarrollo de esta vida porque tenemos que ser conformados a su imagen, porque su esposa es semejante al esposo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Y esto es Señor. fácil, esto no es fácil. No. Tenemos que rendirnos. Hasta que el frasco de perfume no se rompió, el perfume no se sintió. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado Él quiebra sea su toda nombre. nuestra defensa. Él nos lleva hasta lo más profundo, hasta que podamos reconocer que no somos nada. Sí. Amén. Que este vaso no es lo que vale, sino lo que vale es lo que lleva dentro. Amén, Gloria al es su Señor, vida, ¿no? Gracias, Que es su Jesús. vida. Gloria Gracias, a Dios. Señor. Después acá sigue Aleluya. diciendo, ¿no? El 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Más, no quiere decir que a las otras no las amó, Amó. pero más que a todas las Pero otras las amó mujeres, ¿no? más. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Gracias, Hizo luego
el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester. Y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del rey. Y podíamos ver acá que cuando la esposa se está preparando y se va rindiendo para que el Espíritu Santo la pueda vestir, todos los demás reciben bendiciones. Amén, gloria a Dios. Todos los demás es bendecido. Amén. ¿no? El Señor derrama bendición sobre todos los demás, ¿no? Eso porque la esposa se está preparando. ¿no? Amén, Trae gloria a Dios. beneficio a la iglesia, al cuerpo, al resto del cuerpo. Así como pasó en Adán en aquel tiempo, cuando el Señor lo hizo dormir en sueño profundo, dice, y sacó de él una costilla. De la misma manera va a ser ahora. Mientras la iglesia está durmiendo, Sí. Es triste decir eso. Mientras la iglesia está así, el Señor va a sacar a su esposa. Amén. Tenemos que estar apercibidos de Atentos. estas cosas, ¿no? Atentos, Sí. porque el Señor Gracias, está viniendo. Señor. Y Él dice, Amén. yo no quiero la muerte del que muere. Yo quiero que todos los hombres sean salvos y vengan al Amén. conocimiento de la Amén, verdad. gloria a Dios. Yo no quiero que la muerte del que muere, no Jesús. quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias. ¿no? Y no solamente se queda ahí, no solamente de que sean salvos, sino de que podamos llegar a obtener toda la herencia, Amén, que es ser la gloria a esposa de Dios. Cristo, Amén. recibir una corona. Fíjese. ¿no? Y ser igual a Él. ¿no? Incorruptible. Gloria al Señor. Aleluya, Gracias, Jesús. gloria a Dios. Gracias. Fíjese, Gracias, no, mi amado. pensaba ahí Gloria a Dios. que el Señor va a sacar a su esposa en el momento del sueño espiritual de la iglesia. Ahí en Romanos capítulo 13, versículo 11 creo que es, Sí, Señor. donde dice... Espere que lo buscamos. Gracias, Señor Jesús. Donde dice, Gloria a es hora Dios. ya de levantarnos del sueño, dice. Sí, en el 13. Fíjese, casi al final. es hora de levantarnos del El sueño. 12, la noche está avanzada. Dice en el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. En el 11 empieza. Amén. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén, ¿Vio? gloria a Y Dios. cuando habla aquí de la salvación, no está hablando de la salvación del infierno, de la salvación inicial, está hablando ya de ser conformados a su imagen, de ya que la salvación ya sea efectuada aún en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Gloria para a Dios, poder ser gracias. arrebatado y ser transformado en el aire. Entonces dice, y esto conociendo el tiempo, dice que es ya hora de levantarnos del sueño. Por eso, ahí en el 1 de Corintios capítulo 11, dice, hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Vio? Y hay muchos que duermen en cuanto a la comunión con el Señor. Y dice, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, el tiempo de oscuridad sobre este mundo. Y fíjese que cuando Jesús vino, hace 2000 años atrás, era el tiempo de mayor oscuridad. Y el Señor vino a traer salvación al hombre. Hoy es el tiempo de mayor oscuridad. ¿Por qué decimos que es de mayor oscuridad? Porque la gente no puede ver la luz. No puede ver a Dios en nosotros. Porque están tan cegados por las cosas de este mundo. Y aquí que el Señor viene, dice. Aquí que el Señor viene, dicen, fíjate cómo todo se va enhebrando, toda la enseñanza, ¿no? Gracias, Señor Y aquí Jesús. que el Señor viene, Gloria a dice, Dios. salí a recibirle. ¿Y quién le salió a recibir? Las que estaban preparadas, Amén. las que arreglaron sus lámparas, Gracias, ¿vio? Señor Las que Jesús. tenían suficiente aceite. Y otra vez está el Espíritu Santo ahí. ¿Vio? Las que tenían suficiente aceite arreglaron sus lámparas porque el Señor venía y tenían que entrar a las bodas. Pero si no hubieran tenido el aceite para volver a encender sus lámparas, para estar preparada cuando el Señor venía y entrar en las bodas, se hubieran quedado. O le hubiera pasado lo que le pasó a las insensatas. Se quedaron afuera. Y cuando rogaron al Señor que les dejase entrar, el Señor le dijo, la verdad que no las conozco. De cierto digo que no los conozco. Pero acá el Señor nos advierte a través de las enseñanzas del apóstol Pablo. La noche está avanzada y se acerca el día. El día en que el Señor venga por su esposa. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. ¿No? Y ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 4, por ahí dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en sentido para destrucción de fortaleza. Y esas son las armas de la luz.
¿no? Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no preveáis para los deseos de la carne. La Señor esposa Jesús, se gloria a viste Dios. del Señor Jesucristo. Amén. O mejor dicho, se deja vestir del Señor Jesucristo y no provee para los deseos de la carne. ¿Y quién le aconsejó a la esposa que no provea para los deseos de la carne? ¿Y el eunuco? Si él sabe cuál es el deseo del corazón del rey, del Amén, esposo, gloria a Dios. él le dijo, no podés proveer para los deseos de la carne, porque si no te vas a poner otra vestimenta que no es la que le agrada al esposo. Y cuando venga el esposo, entonces no te vas a ir. No vas a entrar en las bodas. ¿Veo? Por eso es importante, hermano, dejarse vestir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa el carácter, la gracia de Dios para vestirnos a nosotros conforme al deseo del corazón del Señor. Amén, gracias ¿No? Jesús. Y es como pasó con esta mujer. Esta mujer deseaba conocer cuál era el deseo del corazón del rey para poder casarse con él. Y se pegó a Hegai, el eunuco. Para poder agradarle. Y cuando, Yo. cuando el rey la vio, la amó. Y se pegó a él. Y Gloria al fíjese, Señor. cuando el rey la vio, y claro, ¿cómo no la va a amar? Si vio lo que él deseaba en su corazón, en una mujer para ser su esposa, lo vio en ella. Y el único que sabía el deseo de su corazón era el eunuco. Y el eunuco le hizo saber a esta mujer y la preparó para que pudiera ser su esposa. Amén, Gracias, gloria a Dios. Jesús. Así el Espíritu Santo nos viste a nosotros. Nos viste a través de esta gracia maravillosa, nos viste para que nosotros podamos ser presentados delante del Señor como una esposa ataviada para su marido. Y se va a cumplir entonces la palabra que dice en el libro de Apocalipsis. Entonces dice el Espíritu, el eunuco y la esposa dirán al Señor, ven. Amén. Le dirán al Señor, ven. ¿Por qué? Porque la esposa ya está preparada. Amén. Está Gloria a esperando Dios. el momento que el Gloria esposo a Dios. venga. Gracias, Señor. Alabado sea su nombre. Amén, Gracias, gracias Señor. Jesús. Hermanos amados, dice ahí en Efesios 5, ¿no? Mm. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. No está muerto, está dormido. Está dormido. Y te alumbrará Cristo. ¿Cuántas cosas todavía hay delante de nosotros? El tiempo es corto, pero todavía hay cosas delante de nosotros, hermano. Por Alabado sea eso su nombre. Pedro decía, deje ya el tiempo pasado. Primera de Pedro 4. 4, Gracias, 4:1. Vamos a leer ahí. Gloria a Dios. Qué importante que es, hermanos, porque esto también es lo que es como que está reforzando la enseñanza del apóstol Pablo en Gálatas, Amén. ¿no? Ahí en Gálatas 6, a partir del 11, 12, que empieza diciendo, ¿no? Y acá en el capítulo 4 de Primera de Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aleluya, Amén. gloria a Dios. ¿Qué hace luchando con el pecado? ¿Eh? Señor Jesús, gracias Padre Santo. Eche como nos decía un hermano. Dice, hay muchos que enseñan, usted corra para que el pecado no lo alcance. Bueno, hoy el Señor nos hace saber que nosotros podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque el pecado nunca nos va a alcanzar. Amén. Nunca, nunca. Sí. Y dice el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ahí está nuestro enemigo. Siempre confundimos al enemigo. El enemigo está dentro de nosotros mismos, Amén. en el alma todavía no santificada. ¿no? En los pensamientos, En los ¿no? pensamientos, en No. lo que se va manifestando. Pero ya tenemos solución para eso. Ya el Señor nos enseñó cómo deshacernos. Cuando se manifiesta en nosotros algo que no corresponde al Espíritu, ¿no? Y que es llevarlo a la cruz, declarar lo que está crucificado, muerto, sepultado y que nunca ya no- más resucitado. Entonces cuando nosotros lo creemos, lo declaramos, el Espíritu Santo lo va haciendo una realidad en nosotros. Amén. ¿No? Y Amén. si se manifiesta la vida de Dios en el momento de dificultad, de prueba, gloria a Dios. Amén. Él se está manifestando, ¿no? Amén. Gracias, Jesús. Señor Jesús. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. Ya está, basta el tiempo pasado. Ahora el Señor nos muestra todas estas cosas. Amén. ¿Y vamos a seguir en lo otro? Cuando tenemos esto hermoso que podemos Amén. alcanzar. ¿No? Gracias, Gloria al Jesús. Señor. Fíjese, ¿no? Y eso me hace acordar lo que dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 2.
porque vosotros en otro tiempo, En otro. ¿vio? En otro tiempo, erais hijos de ira, dice lo mismo que los demás, en otro tiempo, pero ahora ya no, ahora venimos a ser hijos de amor, de misericordia, porque Dios manifestó su amor y su misericordia para nosotros, nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén, gloria a ¿Para Dios. qué nos salvó? Para que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Para qué somos conformados a la imagen de su Hijo? Para poder formar parte del cuerpo. ¿Y para qué formamos parte del cuerpo? Para que después el Señor saque su costilla y podamos llegar a ser su esposa. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor Entonces Jesús. fíjese lo que la gracia, Gracias, mi Jesús. la gracia Gracias, produce Señor. en las personas. Gloria a Dios. Fíjese lo Amén. que la gracia Gracias, produce en Jesús. nosotros. Por eso el apóstol Pablo, en su énfasis con la defensa del Evangelio, con la defensa de esta gracia maravillosa, él decía en el libro de Gálatas, no es que haya otro Evangelio, no hay otro Evangelio, ¿no? Sino que hay algunos que lo pervierten para su propia conveniencia. Y no hay otro Evangelio, solamente la gracia de Dios la que puede producir la transformación de nuestra vida para ser conformado Amén. a la Gloria a imagen de Dios. su Hijo, Gracias, Señor. para poder llegar a ser la esposa del Cordero. Amén. Amén. ¿no? Pero necesitamos saber, tenemos que conocer cuál es el deseo del corazón de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para Gracias, eso necesitamos el Jesús. Espíritu Santo. Amén. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Gloria Y a bueno, Dios. volvemos a leer el versículo 11 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿No? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya, Gloria a Dios. gloria a Dios. Después en el 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Gloria al Dios. Señor, gracias, Gracias. Señor. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor. Fíjese Gracias, qué Padre maravilloso. Qué hermosa esta maravilloso. representación, ¿no? De Esther, que nos representa a nosotros, a los que deseamos, ¿no? Es como decía recién, hasta que el frasco no se rompa, el perfume no se va a sentir. Amén. Y basta el tiempo pasado. Es decir, que nosotros también estuvimos en ese tiempo y Amén. ahora estamos acá. Todos aquellos que nos están escuchando, no crea que no hay oportunidad. Hay oportunidad, siempre lo decimos, nos caemos. Levántese, sacúdase el polvo y siga corriendo. Amén. Sí, Hay una sí. corona por delante. No vaya a ser cosa que otro tome nuestra corona. Sí. No, porque así dice en Apocalipsis. ¿no? Amén. Vamos a Y leer. siempre dejando Señor Jesús. de pensar de que el otro no alcanzó. Porque esos son pensamientos humanos. Acá siempre, primero tenemos que juzgar acá, nosotros mismos. Amén, gloria a Dios. Nosotros mismos, la carne, digamos. Pero este vaso de barro contiene la vida de Dios. Amén. Y ahí va a estar el Espíritu Santo haciendo la transformación. Así que Amén. eso es lo que se va a manifestar. Dice en Efesios, hasta que todos lleguemos. Lleguemos, Es decir, que es exacto. para todos. Si lo deseamos, hermanos, es para todos. ¿Qué era, pa? 3:11 de Apocalipsis. No sé. Fíjese lo que dice allí. Gracias, le damos al Señor. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén, gloria a Gracias, Dios. Jesús. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y Gloria a siempre Dios. el Espíritu, ¿no? Sí. El Siempre Espíritu siempre es el que no... Amén, gloria a nos- Dios. Gracias, nos dirige, Señor ¿no? Jesús. Amén. Gracias, le damos Estas al son una Señor. de las dos iglesias que reciben corona, ¿no? Amén. Porque Esmirna reciben corona, que son los que ya han muerto, ¿no? Sí. Y los filipenses son los que, Los que viven. Gracias. Los que vivimos. Los que vivimos, Alabado gloria a sea su Dios, nombre. aleluya. Fíjese, Gracias, he Señor aquí que Jesús. vengo pronto, dice. Retén lo que Amén, tiene. gloria a Dios. Retén lo que tiene, dice, para que ninguno tome tu corona. ¿No? Amén, Y usted, Señor hermano, Jesús. usted que está quedado, usted que está allí en el camino, ¿no? Esta palabra es para usted, es para nosotros también. Primero para ¿no? nosotros. Primero también. para nosotros. Amén, gloria ¿no? a Dios. Porque acuérdese, y no lo tome como un ataque a su persona, porque acuérdese de la vida de estos dos hijos
que tenía un hombre. Uno se fue, malgastó lo que tenía, pero después volvió arrepentido. Y el otro le reclamó, el que quedó en casa le reclamó. Este hizo lo que quiso, dice, y tú mataste el becerro gordo por él. Pero no lo hiciste por mí. Pero el padre le hizo saber, todo lo que yo tengo es tuyo. Tú tienes derecho sobre todas las cosas. Tú lo puedes hacer cuando tú quieras. Gracias. Pero mi hijo que estaba muerto, dice, aquí que vive, dice. Amén. ¿Vio? Aquí que vive, ha resucitado, ha vuelto a la vida, ha vuelto a la comunión con el Señor. Amén. Por eso esta palabra es para nosotros, lo que estamos por la gracia del Señor, no por una capacidad humana nuestra, por la gracia del Señor en el camino, pero también es para usted, hermano, que está quedado en el camino. ¿Vio? Retén lo que tiene, dice, para que nadie tome tu corona. ¿Otro puede tomar mi corona? Sí, otro puede tomar mi corona. ¿Vio? Por dejarle lugar a una raíz de amargura, o dejarle lugar a la carne en mí para que el carácter de Cristo no sea formado en mi vida, otro puede tomar mi corona. Otro puede ser la esposa y yo no. ¿Vio? No, Pero esto es para todo, es para todo, para todos los que aman su venida, dice el apóstol Pablo. no luche contra su carne porque va a fracasar. Dele Amén. lugar al Espíritu. Amén. Que Él se haga cargo, Sí. que Él luche contra Sí. eso, porque es el único que lo puede hacer. Amén. Porque así dice en el libro de Gálatas, dice, la carne codicia, batalla contra el espíritu y el espíritu batalla contra la carne. Esa es la lucha del espíritu. Amén, gloria Sí. a Dios. Y dice, ¿por qué todo esto? Porque el Señor viene. Amén. Porque el Señor viene. Sí. No le está esperando, no siente que el Señor está viniendo. Amén, El Señor gloria a Dios. viene, gloria al Señor, ¿no? Gracias, Y su Jesús. esposa se ha preparado, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y acá en 1 Tesalonicenses 4, en el 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos Aleluya. en Cristo resucitarán primero. Aleluya, Luego gracias, nosotros, Jesús. los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Este Dios. tiempo es Aleluya. un tiempo de dificultades, de tristeza, pero es un breve tiempo. Amén. Después En estaremos breve. para siempre con Gloria a el Señor. Dios. Y dice, termina diciendo el capítulo 4, por tanto, por sabiendo todo esto que hemos hablado, alentaos los unos a los otros con estas estas palabras. palabras. Gloria Amén. al Señor. Esto es un Gracias, aliento, Jesús. hermano, que usted se levante de donde está. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. No todo está Gracias, perdido. Jesús. Si dejó la congregación, vuelva a la congregación. Si dejó la gracia, vuelva a su gracia. El Señor siempre está ahí esperando, porque como dijimos recién, Él no quiere la muerte del que muere. No. Nosotros somos salvos, pero también tenemos una herencia por delante. Corramos de tal manera que obtengamos Damos el el premio, premio. hermano. Amén. Y el premio es Cristo mismo. Amén. Amén. Gloria al Dios. Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias. Y estas son hermano. palabras de aliento. Goces en el Señor. Amén, gloria a Deleites Dios. en su palabra, ¿no? Gracias, Aún en Cristo. esas palabras de exhortación, de disciplina, de como dice en Hebreos, ¿no? Al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, pero después da frutos apacibles de justicia en aquellos que han sido ensalzados. Amén, gloria a Gloria al Dios. Señor. Gracias. Resista, Amén. hermano, resista, porque el Señor viene. El Señor viene, Amén. gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Fíjese, y a mí, para ir terminando, ¿no? Porque ya se va cumpliendo la hora, a mí lo que me maravillaba, que le compartí a mi esposa hoy en la mañana, que fíjese en la ubicación que el Espíritu Santo le dio al libro de Esther. El libro de Esther está ubicado después del libro de Nehemías y de Esdras. ¿Vio? Y fíjese, en el libro de Nehemías y de Esdras, el Señor nos habla de la reedificación, ¿vio? De la reedificación, ¿vio? Y hoy se está produciendo la reedificación, ¿vio? De la Amén. iglesia. Hoy se está produciendo. Usted no lo debe ver, pero Dios lo está haciendo. Hay un despertar a esta gracia que Sí, antes no había. dice Dios en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, si usted lo lee, preciosos libros, dice, y Dios despertó del espíritu de aquellos, dice, que iban a estar dispuestos para la edificación. Amén. Y una vez que se preparó ya la ciudad, ya se edificó todo, entonces entra el libro de Esther. Una que deja que el eunuco la vista conforme al deseo del corazón del rey para poder ser su esposa. Gloria a Pero eso se produjo después de la edificación. Por eso nosotros decimos, fíjese las figuras, las sombras y las figuras,
que después de la edificación del cuerpo de Cristo, entonces el Señor sacará del cuerpo de Cristo su costilla, su esposa. Amén. Por eso primero viene la reedificación y después viene el llamamiento de la esposa. Pero mientras me estamos edificando, también nos estamos preparando para ser la esposa del Cordero. El Señor bendiga, hermano. No sé si quieren agregar algo más las Gracias, hermanas. Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Nada, palabras Aleluya. son palabras de aliento. De Fue de aliento, mucha sí. fortaleza para nuestras vidas, ¿no? Amén. Pasar por todo lo que hemos pasado durante estos años y el Señor nos sacó en victoria, ¿no? Amén. Hizo relucir como el oro en el crisol, ¿no? Amén. Gloria a Dios. La vida de Dios puede manifestarse a través de estos vasos de barro, ¿no? Gloria al Señor. Amén. Todos pasamos por esas situaciones. Amén. Gracias, Todas Jesús. pasamos y parecía que no íbamos a salir, que no, que ya está, ¿para qué? Pero no, el Señor tenía un propósito. Amén, Y gloria a Dios. bueno, así más o menos lo que aquellos hermanos que están escuchando, que están pasando dificultades, que piensan que el Señor ya no los va a perdonar. No, el Señor los ama, el Señor tiene infinita Amén, misericordia gloria a Dios, aleluya. para con sus hijos. Amén. Gracias, Jesús. Y bueno, lea esta palabra de gracia, que es una palabra de aliento, una palabra de gozo, para gozarse en el Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Jesús. Gracias le damos al Señor, hermano, por esta palabra. Y es maravilloso. Usted puede volver a escuchar. Puede escuchar hoy la palabra que el pastor nos trajo con su esposa en la radio. Gloria a Dios. Y Este libro de Tesalonicenses es precioso también. Amén. Sí. Y usted puede ser enriquecido por esta gracia. Amén, gloria a Dios. Por esta gracia maravillosa, hermano. Gracias, Jesús. Bueno, le esperamos, le volvemos a invitar para que nos visite en la congregación los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, la calle José Hernández 384. Le esperamos para que usted pueda gozarse con nosotros y descubrir la transformación que la gracia produce en su vida. Amén. Gloria a Gracias. Dios. Vamos a orar al Señor y vamos a terminar ya con el programa. Gracias. Padre amado, te damos las gracias, Señor, Gracias, Jesús. por esta gracia, Señor. Gracias, Señor. La gracia, Señor, que nos salvó, Señor, que nos va santificando, que nos va conformando a tu imagen. Y la gracia, Señor, que nos va a dar, Señor, si dejamos que ella transforme nuestras vidas, Amén. la corona, Señor, que no solamente está guardada para el apóstol Pablo, como él dijo, sino para todos aquellos que aman tu Amén. venida, Gloria Señor. a Dios. Gracias, Jesús. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos vistas por medio de tu Espíritu Santo de esposa, Señor amado. Gracias, Para que cuando suene la trompeta Señor podamos Jesús. irnos contigo, Señor, y así entrar en las bodas y estar siempre contigo. Amén. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Amén. 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 Gloria a El Dios. Señor le bendiga, amados hermanos.